Buenas tardes, bienvenidos a nuestra tertulia, a nuestro Zoom, a nuestro seminario, a nuestro encuentro. Estoy poniéndole el teléfono para ver cuánto teléfono tiene el reloj. Hoy en día los teléfonos sirven para 50 cosas y además para hablar por teléfono. Me acuerdo en una ocasión que necesitaba un teléfono y fui a AT&T y pregunté, necesito un teléfono para hablar por teléfono. El señor se me quedó mirando con cara de estúpido. Digo, mire, yo no necesito un teléfono para oír música. Tengo un equipo de música en mi casa. No necesito teléfono para sacar fotos. Tengo 3 cámaras. No necesito necesito uno para hablar por teléfono. Y me consiguió uno de $30. Y le digo, ese mismo. Además, ahora los teléfonos son inteligentes o son estúpidos. Pero parece ser que la mayoría, los más caros son los inteligentes. Pero bueno, hacía ya rayo, casi un mes que no nos encontrábamos, que no nos veíamos las caras, a no ser aquellos que han ido a nuestra parroquia, a las celebraciones de la misa del Divino Niño, del primer viernes y demás, misa de sanación. Pero bueno, lo importante no es mirar para atrás. Mirar para atrás corremos el peligro de convertirnos en estatuas de sal, como le pasó a la mujer de Lot, narra el Génesis, el libro de Génesis y demás. Vamos a mirar hacia adelante. Y vamos a mirar hacia adelante teniendo como norma, una guía. Cuando vamos a viajar, normalmente hoy en día ponemos en el GPS y nos llevando poco a poco como si fuéramos ovejitas al sitio donde queremos ir. Pero antes, y la mayoría de los que estamos participando en nuestra tertulia, en nuestro seminario, necesitábamos ir al mapa, buscar los mapas, buscar los sitios para ir buscando el camino más correcto, el camino más corto, el camino más sensato para llegar a una meta que fuera. Pues un poco nos pasa lo mismo hoy en día cuando buscamos los caminos para acercarnos a Dios, para dar sentido a nuestra vida. Y miren, podemos hacer 50.000 cosas, 50.000 enredos, 50.000 chaviendas, como aquel que dice, para vivir y para eso. Pero tenemos una guía, consta de 73 libros, pero que nos dice ¿qué es la diferencia entre los libros de la Biblia y los libros de la literatura y de la historia judía? En el fondo son los mismos, sí son los mismos, pero en el fondo tienen una variante que nos la presenta. Es la respuesta de Dios a las necesidades del ser humano, a las necesidades de las alegrías y de las esperanzas, de las penas y de las tristezas de la humanidad. Y a eso le llamamos testamento. Testamento, que viene siendo testamento, la palabra viene del latín, que a su vez viene del griego, pero en el fondo puede significar 3 cosas, o 2 cosas, vamos a ponerle así. Primero, testamento es el Nuevo Testamento, aquel que continúa al Viejo Testamento. Parece una cosa de perogrullo. ¿Saben cuál era la cosa de perogrullo? Que la mano cerrada la llamaba puño. Bueno, parecen esas cosas que el Antiguo sigue al Nuevo, el Nuevo sigue al Antiguo Testamento. Pero ¿qué es lo que nos habla el Nuevo Testamento? Nos presenta la figura de Jesús. La figura de Jesús, su mensaje y su historia. Y qué es lo que quiso decirnos a cada uno de nosotros. Y es clave, porque en Jesús se resume el encuentro de la humanidad con Dios. Todo el Antiguo Testamento es la historia de una promesa, la historia de alguien que se nos ha acercado, nos ha dado sentido a nuestra esperanza, a nuestra vida y demás, que está envuelta, pues como la humanidad entera, como la historia de la humanidad, envuelta en 50.000 líos, en 50.000 problemas, en 50.000 cuestiones que eran, como uno dice, a rayo, ¿cómo Dios podía hacer cosas de ese tipo? ¿Cómo podía Dios decir, cuando están en Babilonia exiliados, dice el profeta, creo que es Isaías, cogería a los hijos tuyos, a los hijos de Sión, y los tiraría contra las rocas en todo momento para que no vivieran y no recibieran bendiciones del Señor? Pero todo tiene una razón de ser. Entonces, para poder entender el Nuevo Testamento, hay que leer el Antiguo. Y la clave del Antiguo Testamento es el Nuevo Testamento. La clave solucionada es el Nuevo Testamento. Entonces me encuentro entre Pinto y Valdemoro. Entre qué hago, si hablamos primero del Antiguo Testamento o del Nuevo Testamento. Denme una opinión. Ustedes está Aida Mendoza, María Alejandra, Salvadora Benavides, Mercedes Torres, Samuel Núñez, Mayra González, Carmen Núñez, Galaxy 3, J3 Prime, el teléfono de Vicky, el iPad de Luz,
Wilma Rosa, bueno, denme su opinión. ¿Qué prefieren, el Antiguo o el Nuevo Testamento? Díganmelo ahora, porque si no, o callen para siempre. Y como quieras, si lo vemos lo que veamos hoy, vamos a verlo después en el Nuevo Testamento. Oh, wow, Blanca, tienes el nietecito tuyo, ¿verdad? Bueno, el Nuevo Testamento, padre, dicen por acá. Pues vamos a ver el Nuevo Testamento, porque esta es la única que ha contestado. El Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento, miren, tiene una peculiaridad, es más fácil de interpretar, o de leer, o de conocer, por varias razones. Primera, porque está escrita en griego. So, Juan, ¿quién de ustedes sabe griego? Yo me acuerdo de los 2 años de griego que tomé en la universidad. Todavía es menos sé leer y hay palabras que las sé el significado. Pero en nuestro idioma castellano, nuestro idioma español, nuestro idioma inglés, nuestro idioma francés, nuestro idioma tiene estructuras fundamentales griegas. Tiene la lógica del griego, sujeto, predicado, verbo, a complementos y demás. Entonces presenta las ideas en la misma mentalidad que tenemos nosotros hoy en día. Eso ya es una cosa, porque miren, por ejemplo, alguien me preguntó, me hizo una pregunta, ¿cómo es posible que en el Antiguo Testamento vivieran 800 años, 900 años, 700 años, tantos? Mire, esos son números figurados. La mortalidad era bastante alta, a pesar de los 40, 50 años era ya una excepción ser un viejo y demás. Pero acuérdense que los números en el Antiguo Testamento, en la Biblia, en el mundo bíblico, tienen 2 significados. El significado de que representa en sí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 0. Y 9, porque el 0 lo inventan los árabes posteriormente. Y luego el 1, por ejemplo, va a significar Dios, la unicidad Dios. 2 va a ser la comunidad. 3 va a ser la eternidad, ayer, hoy y mañana. 4 va a ser la universalidad, norte, sur, este y oeste. 7 va a ser el resumen del 4 y el 7. Y así que los números, habría también el 1000 significa larga vida. 800, casi la vida eterna, como el que dice. Quiere decir que murió de viejo. ¿De cuánto viejo? Pues 60, 70, quizás 80 años, pero muy poco, no 700, 800 años. Por eso hay que conocer ese contexto, porque si no corremos el pretexto de decir una serie de burradas y de barbaridades. El Nuevo Testamento, por tanto, exclusivamente, y luego es exclusivamente cristiano. En el Antiguo Testamento lo dividimos, por así decir, entre el judaísmo y el cristianismo. Tomamos prestado de las escrituras judías para expresar la presencia de Dios. Hey, hermana Virginia, bienvenida a casa. Donde se encuentre, no sé dónde estará metida, pero sabemos que siempre participa en nuestros seminarios y en nuestros encuentros. Estamos hablando del Nuevo Testamento, hermana, de la formación. Entonces, es una formación, es un libro que es exclusivo, el Nuevo Testamento, que son 27 libros. El Nuevo Testamento que está escrito todo él en griego, por lo cual se nos hace más fácil el entenderlo y el comprenderlo. Nos presenta, igual que el libro del Génesis, presenta el Pentateuco, nos presenta 3 alianzas de Dios. El Nuevo Testamento nos presenta una sola alianza, la alianza hecha por Jesús como Hijo del Padre, que nos lleva a la salvación, que nos redime del pecado, que nos devuelve a una nueva vida, la vida de Dios en nuestro corazón. Una nueva alianza, tanto el nuevo como el gran fuerte, es una alianza de Dios con su pueblo. En ese sentido, tiene esa característica como alianza con el pueblo de Israel, alianza con el pueblo cristiano, con la humanidad entera. Va a ser el Nuevo Testamento, va a ser el conjunto de libros de la biblioteca, vamos a llamarla así, biblioteca del Antiguo y biblioteca del Nuevo Testamento. La biblioteca del Nuevo Testamento son 27 libros. Va a ser el libro sagrado de los judíos, de los cristianos ortodoxos, de los cristianos protestantes, de los cristianos católicos. O sea, tenemos una cosa en común. No hay la división, por ejemplo, como hay hay 7 libros de diferencia entre el mundo católico y el mundo católico ortodoxo y el mundo protestante judío. No, aquí los judíos no tienen nada que ver con el Nuevo Testamento, pero sí tienen que ver con protestantes, católicos y ortodoxos.
para todos son 27 libros. La estructura de los libros que forman el Nuevo Testamento proviene del Concilio de Trento. O sea, es verdad que nos está narrando hechos ocurridos en el siglo I de nuestra era, siglo I al siglo III. Pero cuando se llegan a poner de acuerdo, imagínense 15 siglos para ponerse de acuerdo, y todavía siguen habiendo discusiones y problemas y demás, fue en la última vez en que se dijo, estos son los libros del Nuevo Testamento, estos son los libros del Antiguo Testamento, fue en el Concilio de Trento. El Concilio de Trento se llevó a cabo en 1546. O sea, estamos hablando de 500 años, 550 años, 550, no, 570 años, 570 años, hasta que se declararon los libros, tanto del Antiguo, la lista de los libros del Antiguo y del Nuevo Testamento. Ahora, ya hubo intentos en la segunda mitad del siglo II y la primera mitad del siglo III, hubo intentos de poner en orden y prácticamente se siguió. Hubo pequeñas diferencias que se dilucidan en el Concilio de Trento. Pero en 1750, Ludovico Muratori descubre en la Biblioteca Ambrosiana de Milán una lista, se llama el Código Muratori, se le da el nombre del que lo descubrió. Se da la lista más antigua de los libros del Nuevo Testamento, o sea, escrita en el año 170. O sea, en el 170 a 1400, a 1500, a 1750, la lista prácticamente no ha variado. Es la misma lista que el Concilio de Trento. ¿Por qué digo esto? Pues para que nos demos cuenta de que la palabra de Dios sigue siendo palabra de Dios a pesar de los tiempos, a pesar de las dificultades, a pesar de que no tenían la tecnología que tenemos hoy en día, que podemos mandar un mensaje instantáneo a la otra parte del mundo y lo están recibiendo. En aquella época tardaban un poquito más, tardaban a veces siglos, tardaban a veces años en llevar los mensajes de un sitio a otro, aunque el sistema romano de vías y de caminos y de rutas marítimas era bastante eficiente. Y una carta en Roma, escrita en Roma y puesta en el correo, vamos a llamarlo así, de Roma, tardaba más o menos un mes en llegar al último rincón del imperio. Pero no todo el mundo tenía acceso a ese servicio de correo. Ahora, la estructura del Nuevo Testamento. Primero tiene 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Hay más evangelios, que se llaman los evangelios apócrifos, o aquellos evangelios que, aunque no se consideran apócrifos, hubo duda de que fueran obra del Espíritu Santo, obra de escritores sagrados. Fuera de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, hay, por ejemplo, un quinto, si se puede llamar así, un quinto evangelio, la fuente Q. Porque Mateo, Marcos, Lucas y Juan nos hacen una narración de un hecho, de la vida de un individuo que vino a traer un mensaje y demás. La fuente Q no. La fuente Q nos cuenta frases, nos cuenta sentencias, nos cuenta dichos. La frase tal, la frase cual, no. Igual que los apócrifos son parecidos a los 4 evangelios canónicos. ¿Canónicos por qué? Porque, miren, la palabra canónico viene déjenme enseñarles una cosa aquí que hice deprisa y corriendo. Viene, no sé si lo ven así, sí, se ve. Los rollos, háganse la idea de que este es un rollo de la ley, un rollo del evangelio. Se escribían en papiro. Papiro es una cosa, un vegetal, una planta que nacía en las orillas del Nilo, después se fue trasplantando a otros sitios y tenía poca fragilidad, tenía poca duración, era frágil. Después se hacen también los códices se hacen de piel de carnero, o sea, el pellejo que hay entre la carne y la piel de fuera es un pellejo fino que se cortaba poco a poco con mucho cuidado, se secaba con cal de arena y se machacaba con piedra, de manera que se quedaba una masa lisita, y ahí se podía escribir. Entonces, claro, se iban atando los pedazos para poder tener un rollo grande. Entonces, cuando el rollo grande estaba, se metía en un estuche, en una teuca, en un teuco, en un estuche, viene siendo estuche. Por eso Pentateuco, biblioteca. Biblos es el nombre de una palabra de una ciudad donde inventan el sistema de libros
el sistema de copiar cosas y demás. Entonces, en honor de la ciudad de Biblos, se le da el nombre de libros en griego, es Biblos. Entonces, el material escrito era producido en Biblos. Entonces, se colocan el rollo número 1, se coloca en una estantería, el número 1, el número 2, el número 3, el número 4 y el número 5. Eso para ellos son 5 rollos. Son los 5 primeros libros de la Biblia, el Pentateuco. En esos libros, pues el mismo sistema, y se escriben sin puntos ni comas. Se va escribiendo de corrido y se va pasando el texto, se va leyendo poco a poco. No se toca, con un palito se va marcando la letra, porque la palabra de Dios es viva. Por eso tampoco se quema. Cuando ya un papiro, cuando ya un texto de la Sagrada Escritura no sirve por el uso, ya se ha deteriorado y demás, no se tira a la basura, se entierra. ¿Por qué? Porque es palabra viva de Dios, es un ser viviente el que está allí, es Dios con su palabra. Entonces, por eso, les digo, han quedado cuatro evangelios. Evangelio, que el concepto de evangelio no es nuevo. Evangelos, buenas nuevas. Buenas nuevas, podríamos decir también, vendría siendo el periódico, o el panegírico, o la alabanza del emperador, del general, del poeta, de quien sea. Buenas nuevas del emperador Constantino, buenas nuevas del emperador Claudio, buenas nuevas del emperador Ambrosio, buenas nuevas, entonces, por eso es buenas nuevas de Jesús de Nazaret. Entonces nos cuentan la aventura de él. Nos cuentan como, dependiendo de quién sea, Mateo y Lucas. Porque claro, después ellos van a tener un público a quien dirigir el texto, a quien dirigir la reflexión que ellos van a hacer. Mateo va a dirigirse a ex judíos, a individuos, una comunidad que conocía profundamente el judaísmo, entonces va a presentar el Evangelio, la narración que nos va a dar, el mensaje de Jesús, nos lo va a presentar formando una historia en 5 bloques. ¿Por qué en 5 bloques? Porque 5 primeros libros de la ley, de la palabra de Dios, son la ley, Pentateuco. Entonces va a ser un Pentateuco de Jesús. Y va a ser a Jesús, va a ser el Moisés del Nuevo Testamento. Entonces Lucas va a tener otra mentalidad, Marcos otra mentalidad, pero van a presentarnos entre los 4 una presentación cuatridimensional del mensaje de Jesús. Eso es lo que quiere decirnos en esos 4 evangelios. Porque vuelvo y repito, hay más evangelios, lo que se llaman los evangelios apócrifos. Hay palabras evangélicas, que vendría siendo la fuente Q, que proporciona frases, proporciona reflexiones y demás. Pero estructura como tal, presentándonos el mensaje de la vida, el nacimiento, la vida de Jesús, la predicación de Jesús, solamente tenemos 4. Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Pues los apócrifos, ya veremos en su momento los apócrifos, nos van a contar historias para completar, porque pensemos que los apócrifos empiezan a surgir a partir del año 50, 60, cuando ha desaparecido parte de la primera comunidad que lo conocían a Jesús y no necesitaban testimonios. Entonces esta segunda comunidad, la segunda generación, empiezan a preguntarse, bueno, ¿y qué es lo que hizo Jesús en esta ocasión? ¿Qué pasó con Jesús desde los 13 años en que sube a Jerusalén y allí se les pierde, le falta el respeto a María y a José, y después no volvemos a saber de él hasta los 30 años, o sea, 17 años en el silencio? Entonces hay que inventarse. Y 17 años no solamente en el silencio, sino en el nacimiento de Jesús, quién era María, quién eran los padres de María, dónde nació Pedro, dónde nació Juan, dónde nació Lucas, etc. ¿Cuál fue el comportamiento de Herodes? ¿Cuál fue el comportamiento de Pilato? Herodes el hijo, no el hijo del padre. El padre muere antes de que Jesús nazca, pero eso es otro cantar. Entonces, bloques biográficos, panegíricos, por así decir, en que nos presenta el mensaje de Jesús encarnado en un pueblo. Ahí, por eso, si no estuviera encarnado, pues bastarían las frases del Evangelio de la fuente Q, las frases de Jesús. No, hay que pensar que no es una biografía en el sentido que conocemos hoy en día las biografías. Es una presentación del mensaje de Jesús, del cumplimiento de las promesas
que ya habían sido diagnosticadas o proclamadas o dictadas en el Antiguo Testamento. Para poder entender el Nuevo Testamento hay que haber leído el Antiguo Testamento. Y para darle sentido al Antiguo Testamento hay que haber leído el Nuevo Testamento. O sea, es tanto monta tanto Isabel como Fernando, decía cuando yo era muchacho. Pero, además de la historia de los cuatro evangelistas, tenemos la historia de los Hechos de los Apóstoles. Es Lucas el que va a contar, no solamente Jesús se salva, Jesús sirve, Jesús es justicia, Jesús es amor, sino la sucesión. El Evangelio es la obra de Lucas. Mateo es presentar el mensaje a los exjudíos. Lucas es la universalidad del mensaje de Jesús. Y es una cosa dinámica, que va siempre de Jerusalén a Galilea, en principio. De Galilea a Jerusalén, de Jerusalén al mundo entero. Pero de Jerusalén al mundo entero, ¿quién va? Los discípulos de Jesús. Entonces, el Hecho de los Apóstoles va a ser la historia, la más llamada Hechos de los Apóstoles, porque en realidad solamente habla, en intensidad habla de dos, de Pedro y de Pablo. Viene siendo la historia de la comunidad de Jerusalén, capitaneada por Pedro, y la historia de la comunidad de la diáspora, de la emigración de los confines de la tierra, fue capitaneada por Pablo. O sea, Hechos de los Apóstoles. Y luego después vamos a tener una serie de cartas. También otro género, cada evangelio está representado iconográficamente. Sí, son devociones populares que se han hecho, no me acuerdo ahora, creo que San Lucas es el buey. ¿Por qué los evangelistas son devociones populares? No tienen ningún significado teológico ni nada de eso, sino se asemejan. Yo le digo, ni me acuerdo cuál sé que es el águila, San Juan Evangelista, por la profundidad de su pensamiento, la altura de su pensamiento. San Mateo creo que es el escriba que escribe, para la redundancia. San Lucas es el buey que calma, y San Marcos el león que ruge la verdad en Roma y demás. Pero vuelvo y le repito, son devociones populares que no tienen ningún sentido bíblico ni ninguna enseñanza bíblica, sino simplemente el leer el Evangelio para los demás. Las cartas, también el género literario epistolar, las cartas no son novedad del Nuevo Testamento. Me acuerdo del cuarto año de escuela superior, de las clases de latín, teníamos que traducir las cartas de Cicerón y algunas no eran nada fáciles. Era común y corriente. Igual que hoy en día es común y corriente mandar cartas. Mandar cartas pues para todo. Mandar cartas para dar una enseñanza, mandar cartas para dar una reprimenda, mandar cartas para pedir un favor. Pues Pablo también escribe. Pablo es uno de ellos, el más importante. Va a tener 14 cartas. Son dos de los que han llegado a nosotros, de los que han llegado al Concilio de Trento, que es cuando se elaboran las cartas, porque después han aparecido más cartas, se sabe de alguna carta por restos que han aparecido y demás, de Pablo a los Corintios. Por ejemplo, según un profesor catedrático de la Universidad de Salamanca de Sagrada Escritura, el señor Guijarro, el padre Guijarro, de Pablo a los Corintios habría habido 6 cartas, de las cuales tan solo han quedado 2 entre nosotros, y algunas de ellas sintetizadas con otras, sobre todo la segunda carta a los Corintios. Hay cartas, por ejemplo, la carta de los que cita el propio Pablo, la carta a los cristianos de la Odisea, que no se encontraron, y cartas que se han hecho pasar por la carta de Pablo que no son de Pablo, ni son de los discípulos. Pero por eso Trento ya define. Pablo tiene 14 cartas. Romanos, 1 y 2 Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, 1 y 2 Tesalonicenses, 1 y 2 Timoteo, Tito, Filemón y Carta a los Hebreos. De la Carta a los Hebreos hay su duda, hasta el día de hoy. Si es, y me decía el padre Randy Soto, catedrático de la Universidad Gregoriana de Roma, que hay dudas si... Pablo, por supuesto que no fue. Pero ¿quién pudo ser? La última investigación, la penúltima, que la última nunca se sabe, la penúltima investigación, que fue Lucas el que escribió esa carta.
Bueno, un protagonista. Me recuerda una cosa muy importante. No andaba con las meticulosidades que tenemos hoy en día. Si uno publica una cosa, tiene que firmarlo, aunque sea con seudónimo, que se sepa quién es. Pablo escribió sus cartas sin decir quién era. En algunas sí dice yo, Pablo, etcétera, en la cautividad, pero hay algunos estudiantes, algunos discípulos de Pablo, porque vivían en comunidad. No olvidemos que las cartas, tanto las de Pablo como todas las cartas, están escritas en una comunidad para otra comunidad. El representante de esa comunidad va a ser Pablo, va a ser Juan, va a ser Judas, va a ser Santiago, va a ser Pedro, los que van a contar las cartas. Pero en comunidad. Y un líder a que van dirigidas por él. Cartas, además de las 14 de Pablo, ahí está, por ejemplo, entre las de Pablo, la primera y segunda de los tesalonicenses, la primera carta a los tesalonicenses es el texto más antiguo del Nuevo Testamento. No es el Evangelio de Mateo, Marcos, Lucas, Juan, no, los evangelios son posteriores. Se calcula que se habla de que la carta primera a los tesalonicenses se escribió hacia el año 40-42. El Evangelio de Mateo hacia el 68-70. O sea, estamos hablando de 25-30 años de adelanto. Pero a la hora de ponerlos en su orden fue que se puso o se guardó otro. Un momentito para echarle gasolina a la garganta. Ya, porque 26 minutos, 31 segundos, 35 segundos, con la boca abierta hablando como que se seca la garganta. Bien, cartas católicas van a ser otro grupo. Recordemos una cosa muy importante, la palabra católica, católicos, significa universal. Nosotros lamentablemente nos hemos dividido los cristianos en cristianos católicos, cristianos evangélicos, cristianos pentecostales, cristianos ortodoxos, cristianos. En el fondo es la misma chavienda, la misma cosa, pero habría que llamar las cosas por su nombre. Y católico es universal. Por eso las cartas de Santiago, la primera y segunda de Pedro, las tres de San Juan, la de Judas, no tienen un público concreto. No tienen, por ejemplo, como la carta a los tesalonicenses, que sirve para todos, pero están específicamente pensadas los tesalonicenses. A los tesalonicenses está pensada la carta. No, las cartas son de más universales. No está ni a Tito, ni a Timoteo, ni a Filemón, está para todo en la universalidad de la fe. Entonces, por eso se llaman cartas católicas. ¿Entendido? Por eso algunos que son rabiosamente protestantes, porque se puede ser protestante, que se merecen todo el respeto, pero todos dicen universales, cartas universales. Pues Señor, diga cartas católicas y nadie le va a pegar por eso. Y nadie le va a pedir cuentas por eso. Pero bueno. Y luego está la joya de la corona del Nuevo Testamento, que es el libro del Apocalipsis. La llamada literatura neotestamentaria, o sea, 4 evangelios, 14 cartas, 14 y 7, 21 cartas, 4 y 1, y el Apocalipsis va a ser la literatura del Nuevo Testamento. 53 libros tiene el Antiguo Testamento, desde el Génesis hasta el profeta Malaquías. Génesis, Éxodo, Levítico, Josué, Salmos, libros sapienciales, hay un chorro de escritos. El Nuevo Testamento es más corto, el Nuevo Testamento tiene menos libros. El Nuevo Testamento se refiere indiscutiblemente a la literatura, a la figura de Jesús, convirtiéndola en el modelo de las comunidades de las primeras generaciones cristianas. Los autores del Nuevo Testamento en ningún momento intentaron escribir una biografía de Jesús. Eso hay que tenerlo muy claro.
las biografías de Jesús van a surgir en el siglo XIX, sobre todo. Hay también alguna anteriormente, pero en el siglo XIX, en el siglo XX, van a surgir las biografías de Jesús. El Evangelio da datos biográficos, que son difíciles de ubicar en el tiempo. Dan datos biográficos, pero no hacen biografías, no escriben biografías. ¿Su objetivo cuál era? Transmitir hechos y dichos utilizando diferentes géneros literarios de los momentos más destacados de su vida. O sea, transmitir los hechos de la última cena, transmitir los hechos de la resurrección, transmitir los hechos de eso. Transmitir, hay cosas que Pablo, por ejemplo, dice, de María dice Pablo, dice, nacido de mujer, punto, no dice más nada. Sin embargo, Mateo dice, y Lucas dice que es María, aunque Mateo se centra sobre todo en José, que tiene sueños. ¿Por qué tiene sueños? Pues porque ¿quién es el José? ¿Cómo se comunica Dios con José? José el de María, José el de Jesús, con sueños. ¿Cómo se comunicaba Dios con el José, hijo, uno de los hijos de los 12 hijos de Jacob? Con sueños. Fíjense, una simple comparación cómo es la historia. El pueblo, la comunidad a la cual Mateo se dirige, es una comunidad que está dirigida y está presentada por ex judíos. Conocen la historia de Jacob, conocen la historia de sus hijos, conocen las somnolencias, por así decir, de José. Entonces así nos va a presentar él. Las cartas o literatura epistolar describen la vida de las primeras comunidades cristianas. O sea, evangelios, datos biográficos, pero no biografía. Los evangelios nos van a presentar Jesús es el Señor, que se nos hace presente a través de su palabra, pero que sobre todo la transmisión, el núcleo de transmisión del Antiguo con el Nuevo Testamento. Por eso fíjense que tanto Mateo como Lucas comienzan su evangelio con las genealogías, queriendo decir, este individuo está unido, está linkeado, por decir, diciendo en New York, está linkeado con el Antiguo Testamento. Está unido al Antiguo Testamento, por ejemplo, las genealogías. Son datos biográficos, genealogías que son inventadas, porque no hay solamente 14 generaciones, 14, 14, 14, 3, 14, o sea, 14 desde la creación del mundo hasta el exilio, 14 en el exilio y 14 después del exilio. ¿Por qué 14? 14 2 veces 7, 7 el número de la perfección. Por eso Jesús viene a través de la perfección de la palabra de Dios. Las cartas van a ser ya más comunitarias. Van a salir al paso de problemas de comunidad, problemas en los cuales la comunidad tiene que ver cómo se encarna su mensaje y el mensaje de Jesús en la actualización de la palabra de Dios. Las cartas del literario escritural describen la vida de las primeras comunidades cristianas y el seguimiento de la experiencia de Jesús resucitado a partir de la fe. O sea, ya las cartas no nos hablan de datos biográficos de Jesús, nos hablan de datos de fe de Jesús. Hay que creer. ¿En qué cree la comunidad que va fundando Pablo? En Jesús resucitado. Por eso tenemos el capítulo 17 del libro de los Hechos de los Apóstoles, en que Pablo habla a la comunidad al Areópago de Atenas, a la comunidad universal, prácticamente. Hay que jugar con los símbolos. No dice su discurso en el templo de Jerusalén, no dice el discurso en el templo de la diosa Diana en Éfeso, lo dice en el Areópago de Atenas, en la plaza pública de Atenas. Podríamos decir, ¿dónde lo viene a decir? En Times Square en Nueva York. ¿Dónde lo viene a decir? En la plaza de San Pedro en el Vaticano. O sea, plazas en la Plaza Roja de Moscú, plazas que son símbolo de universalidad. Ahí es donde Pablo va a dirigir a todo el mundo, en el libro de los Hechos y de las cartas, dirigiéndose a los demás, a las comunidades y a los que van a formar parte de comunidades. En él nos movemos, somos y existimos, nos viene a decir Pablo en ese discurso. Los escritos del Nuevo Testamento se redactaron en griego de la Koiné en un margen muy pequeño de tiempo. Se calcula que fueron escritos entre el año 50 y el año 125.
anteriores al año 50 no se ha encontrado ningún texto. Se cree que hay ciertas posibilidades, de que quizás la primera carta a los tesalonicenses de Pablo pudiera haber sido escrita entre el año 48 y 50, pero a ciencia cierta no se sabe. Pero entonces por eso en libros del Nuevo Testamento, o sea, los 27 libros del Nuevo Testamento, entre el año 50 y el año 125. Ya obviamente en el año 125 ya prácticamente han desaparecido los apóstoles directos, los discípulos directos, y estamos ya bregando con los discípulos de segunda y de tercera generación. Pero que todavía hay memoria entre ellos. ¿Quiénes van a dirigir esas comunidades? Lo que se llama los padres apostólicos. Padres apostólicos que son los sucesores de los apóstoles. O sea, primera generación de sucesores de los apóstoles. Hay que tener en cuenta esto. Jesús no nace en una estrella, ni en una factoría, ni nada de eso. Jesús nace en una generación concreta. La generación que está sufriendo el acoso de Herodes, está sufriendo el acoso de los romanos, que está sufriendo el acoso de los griegos. En esa que hay problemas bastante serios en el ámbito cultural, en el ámbito religioso, en el ámbito militar. En ese que nace Jesús. Por eso prende tan fuerte, es así, de los guerrilleros que había en el grupo de los 12 de Jesús, el Simón el Tadeo y Judas el no Iscariote, Judas el menor, aparentemente eran miembros de un grupo guerrillero que pedían la liberación a través de la lucha armada. Eso había. Y había también un encargado de impuestos, que es más fiel a los romanos que un encargado de impuestos, Mateo Leví. Entonces había también negociantes de clase media, 4 pescadores, Pedro, San Pedro, Andrés, Santiago y Juan. Y había 2 de influencia griega, Felipe y Andrés. Felipe, Filos, Hipos, amigo de los caballos. Andrés, Andros, varón macho masculino. Entonces, en esa generación tienen la figura de los apóstoles. Los apóstoles van formando comunidades. No olvidemos nunca eso. El mensaje del Evangelio es un mensaje comunitario. No podemos decir el Evangelio es para los católicos, el Evangelio es para los protestantes, el Evangelio es para los ortodoxos, el Evangelio es para todos. Es la buena nueva de Jesús de Nazaret. Igual que es la buena nueva del emperador Justiniano, del emperador Claudio, del emperador Augusto, etc. El mensaje de Jesús es de Jesús de Nazaret, la buena nueva, para unas comunidades. Entonces, en segunda generación, tercera generación, 125, primera al 40 la primera, 40 al 80 la segunda, 80 al 120 la tercera, el 125 el comienzo de la cuarta generación. Ya han desaparecido todos los testigos primeros, todos los testigos segundos, todos los testigos terceros. Entonces ya es discípulo del discípulo del discípulo, pero que van manteniendo la misma idea, el mismo mensaje. El término, vamos a ver así por encimita los evangelios, cuánto nos queda, a rayos, quedan 20 minutos, 22 minutos nos quedan. Dicho sea de paso, el sábado que viene, si Dios quiere, tenemos el sábado que viene seminario, Mercedes. No, el sábado que viene no hay seminario. Uno sí, otro no, por ahora. Vamos a ver cómo nos vamos a empeñar. Evangelios, vamos a analizar la presencia de los evangelios. Siempre tengamos en cuenta que los evangelios no los podemos entender en su totalidad si no conocemos el Antiguo Testamento. Y el Antiguo Testamento va a quedar cojo si no vemos la perspectiva del Nuevo Testamento. En la perspectiva del Antiguo Testamento va a venir un liberador, va a venir un libertador, va a venir la salvación, viene alguien en la espera del Mesías, espera que todavía hoy en día están esperando. Un teólogo francés con muchos años de trabajo en países musulmanes decía que los cristianos son los creyentes en la religión del amor. Los judíos son los creyentes en la esperanza. Están esperando a Yahvé que venga. Y los musulmanes, los creyentes en la fe. Yahvé, Alá es Dios y Mahoma es su profeta. Entonces todo lo que sea con Alá, todo lo que sea con Dios, vale. Tiene 99 nombres, tiene Dios en el mundo religioso
musulmán. ¿Entienden? Entonces, esa es la forma de acercarnos. El término evangelio, la palabra evangelio es una palabra griega. Euangelos, significa buena noticia. En forma genérica se refiere al mensaje de Jesús como acontecimiento salvífico. En sentido literal, o sea, como religión, mensaje de Jesús. ¿Quién es Jesús? Hay que averiguar. Hay que leer el Evangelio, hay que leer los textos del Antiguo Testamento, que se promete el Salvador, se promete un Mesías, se promete un libertador, hay promesas siempre de salvación. Por eso, en un momento dado, Felipe y Andrés van a Jesús y le dicen: Señor, ¿eres tú el que tenemos que esperar, el que esperamos, o tenemos que seguir esperando? Y Jesús les responde con una clave que, si no entendemos, no conocemos a Isaías, no lo vamos a entender. Díganle al que les ha enviado: los ciegos ven, los cojos andan y los pobres son evangelizados. Es la clave de Isaías del Mesías. Entonces, si leemos simplemente, no vamos a entender. Hay que compartimentar ambas cosas, pero unirlas para dar un entendimiento. Luego, en el género literario, la literatura cristiana identifica una serie de obras que forman parte de la literatura canónica del Nuevo Testamento. La literatura canónica, la literatura que tiene esas reglas, ese orden de temas en el desarrollo de la doctrina de Jesús. En el Nuevo Testamento el término es sustantivo, evangelio, y aparece en 76 ocasiones. La palabra evangelio aparece en el Nuevo Testamento, en 23 libros, aparece 76 veces. De ellas Pablo, y es un dato interesante, Pablo la utiliza 60 veces en sus escritos. En la forma verbal aparece en 28 ocasiones, 21 de ellas utilizadas por Pablo. El primer uso que se hace del término lo utiliza Pablo en la primera carta a los Corintios, hacia el año 57 después de Cristo, cuando afirma: os recuerdo, hermanos, el evangelio que os anuncié. Posteriormente, Pablo utilizó el sustantivo acompañado por un genitivo para dar al vocablo autoridad. Evangelio de Dios, evangelio de Cristo, evangelio de su Hijo. O sea, la palabra evangelio, buena nueva, se repite 76 veces. Perdón un segundito. Veces en todo el Nuevo Testamento, en los 27 libros. Pero el que más veces lo utiliza es Pablo, la palabra evangelio, 60 veces. Y el primer uso lo hacen en la primera carta a los Corintios, hacia el año 57. Posteriormente, Pablo utiliza el sustantivo acompañado por un genitivo, o sea, evangelio de Dios, evangelio de Cristo, evangelio de su Hijo. O sea, evangelio, pues, buena nueva, ¿de quién? Pues de Perico los Palotes, de fulano de tal. Es buena nueva de Dios, buena nueva de Jesús de Nazaret, buena nueva del Cristo. Por ejemplo, en el comienzo del Evangelio de San Marcos utiliza la palabra evangelio en 7 ocasiones. Presenta la revelación de Dios con una predicación inaugural en la que dice: después de que Juan fue entregado, Jesús se marchó a Galilea a proclamar el evangelio de Dios. Y decía: se ha cumplido el tiempo y está cerca el reino de Dios. Conviértanse y crean en el evangelio. Marcos capítulo 1, versos 14 y 15. Ese es Marcos, lo cita 7 ocasiones. Mateo utiliza la forma verbal de referirse al texto de Isaías, le repite el sustantivo 3 veces para hablar del evangelio del reino. Es más parco Mateo. También en parte hay que comprender el público en el cual, la realidad en la cual ha vivido, y el público al cual él está dirigiendo la palabra, el mensaje de Jesús de Nazaret. Es un público que no liga mucho con el mundo griego, con el mundo romano. Por eso las instituciones las publicaciones, vamos a llamarle así, palabras que entendemos, de buenas nuevas, corrían en el mundo griego y en el mundo romano, pero no corrían en el mundo judío. Por eso no citan la palabra evangelio muchas veces. Lucas no aparece en el vocablo en sustantivo, sin embargo utiliza en 2 ocasiones en el libro de los Hechos de los Apóstoles, donde lo encontramos para referirse a la predicación de Pablo.
Sin embargo, tanto en el Evangelio como en los Hechos, Lucas utiliza la forma verbal para recordar el anuncio como buena noticia de liberación. El Nuevo Testamento contiene 4 evangelios. Ya lo hemos dicho, no nos cansaremos de decir. 4 evangelios canónicos, tenganlo muy claro. O sea, que tenían una determinada, los rollos, eran, no sé, los rollos tenían una determinada altura, era un pie aproximadamente, pues eran grandecitos. Entonces, ellos van a seguir las mismas normas de los judíos a la hora de elaborar textos, a la hora de elaborar material para la reflexión de Jesús. En el Evangelio, como los Hechos de los Apóstoles, utiliza la forma verbal para recordar el anuncio. Contienen 4 evangelios: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Son obra de la primera generación de cristianos. No lo olvidemos nunca. Son obras de las primeras, sobre todo la primera generación de cristianos. ¿Por qué tiene lógica? Los primeros cristianos han sido testigos directos. Por eso hay una lista de dichos de Jesús. Por eso Jesús se va a dirigir a exjudíos, se va a dirigir a romanos, a esclavos romanos y demás. Se va a dirigir a una reflexión de Juan sobre la palabra de Dios, sobre Dios que es palabra y demás. La primera generación. Por eso es muy importante recordarlo. Es un resultado de un largo proceso de selección. Entonces recogieron dichos y hechos y tienen su centro. El centro del Evangelio va a ser la muerte y la resurrección de Jesús. De hecho, son las reflexiones más antiguas que tiene el Evangelio. Porque los evangelistas, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, van a elaborar su narración sobre una base. La base es la muerte y resurrección de Jesús. Sobre eso va a ser fundamental el Evangelio. Va a ser fundamental para identificar un texto. Vamos a suponer que, igual que han aparecido en las cuevas de Qumran recientemente ciertos papiros y ciertas cosas, aparecía un Evangelio de Mateo, Marcos, Lucas, Juan y Pedro. Pero si no aparece el tema de la muerte y la resurrección, no es Evangelio. Ese va a ser un escrito religioso, un escrito de reflexión, un escrito de todo lo que queramos, pero no es Evangelio. No nos va a decir nada que no sepamos, nos va a ampliar, pero eso no. Los 4 evangelios fueron escritos en el último cuarto del siglo I, o sea, entre el año 75 y el año 100. En eso prácticamente son redactados y escritos. Es la primera, vamos a poner así, la primera edición de los evangelios. Primera edición que de la primera edición no ha quedado ningún ejemplar. Podría aparecer, difícil, pero bueno, podría aparecer en algún monasterio ortodoxo, en alguna cueva. Hay que tener en cuenta que la zona del Mar Muerto y la zona del desierto de Israel y el desierto de Siria son desiertos que no existe prácticamente el agua. Entonces la sequedad ha mantenido esos papiros, esos escritos, y podría, no es imposible, podría encontrarse eso. Pero lo que se ha encontrado son del 75 al 100, los 4 evangelios. Las cartas no, las cartas parece que hay alguna carta de Pedro, pues se atribuyen a Pedro, que son posteriores. Tres de ellos, Mateo, Marcos y Lucas, son llamados evangelios sinópticos por su influencia y por su similitud. Llevan más o menos un esquema parecido, un esquema tal hecho responde a tal hecho, o sea, es una progresión desde el nacimiento, de la anunciación, del nacimiento, de la vida pública, vida oculta, vida pública, le dan de bofetadas, le insultan, le maltratan, etc. Al final lo crucifican, lo masacran, pero resucita. Ese es el Juan no. Juan tiene otro esquema. Es una reflexión en torno a Dios como palabra. Una especie de círculo. Es la dimensión mística del Evangelio. Es la presentación de Juan, de su narración.
La presencia de los 4 evangelios en el canon del Nuevo Testamento es el resultado de un largo proceso de selección. O sea, no piensen que llegaron unos editores y dijeron, ah, no, mire, esto es de Juan, esto tiene que ser prioritario. No. Pasaron siglos hasta que, miren, como les decía al principio, esto que fue en 1548 cuando se definió, se dijo ya definitiva, y se cerró, esta es la lista de los libros del Antiguo y del Nuevo Testamento. Punto. Estamos hablando 15 siglos. Por eso comprenderán, hubo muchas reticencias, muchas ignorancias. Hubo textos que podrían haberse incluido perfectamente en el Nuevo Testamento, en las cartas de los apóstoles. Hay, por ejemplo, las cartas de Ignacio de Antioquía, la Didache, la enseñanza de los apóstoles, que perfectamente podrían haber, pero los que estaban preocupados, vamos a llamarle así, de la búsqueda de los libros, no tuvieron conocimiento de esos libros. No, recuerden que hay que ponernos 20 siglos atrás, en que las comunicaciones no tenían la eficacia que tenemos hoy en día. Entonces, por eso no entraron a formar parte de la lista de los evangelios. En este proceso de composición, la presencia de los 4 evangelios en el canon del Nuevo Testamento fue el resultado de algún proceso de selección. Esas composiciones fueron reunidas en una colección hacia el año 125. O sea, ya en el año 125, Ireneo de Lyon, que vive entre el año 130 y el año 202, o sea, vive 72 años, era ya un viejo para 72 años. En aquella época era ya un anciano muy respetable, pero él elabora la primera lista. La primera lista, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, 14 cartas de uno, 7 cartas de otro, Apocalipsis y listo. Es el primero que elabora ya esa lista. Y Ireneo de Lyon, en su obra, no es que haga la lista de por sí, sino que en su obra contra los herejes, Adversus Hereses, escrita hacia el año 185, jugó un papel clave criticando a las comunidades valentinianas que predicaban contra el Evangelio que se consideraban apócrifos, o por el contrario, 4 evangelios que tenían que ser considerados sagrados. O sea, él tiene una serie de líos, tiene una serie de defensas. Pensemos que a la vez que nace el cristianismo, nacen las herejías. Aquello era por libre. No había una autoridad como hay hoy en día de la iglesia, de las iglesias. Como decir, no, mire, tenga cuidado que esto no funciona así. No. Cada cual iba por su libre, y entonces las defensas eran por libre también. Entonces, en Francia, en las Galias, que es como se llamaba, porque había sido conquistada por los galos y por los francos, son pueblos salvajes, no, bárbaros. ¿Saben por qué le llamaban bárbaros? Porque hablaban una lengua que no era latín. Y ellos decían barbari, porque no hablan latín. Y eran tan cultos o más que ellos, pero la cosa de la historia. Entonces hay grupos que quieren atacar a Jesús, y el más importante defensor de Jesús, de los dogmas de la cristología, va a ser Ireneo de Lyon en su obra Contra los herejes, que a la vez va a incluir la lista de los evangelios. Los 4 evangelios aparecen atribuidos a líderes de las primeras generaciones cristianas. O sea, líderes son los que van a ser dirigidos, los dirigentes, los cerebros de esa literatura religiosa. Bien, vamos a dejarlo aquí porque quiero, antes de irnos, hacer una pequeña reflexión sobre el mes en el que estamos. Acabamos de empezar el mes de octubre. Estamos hoy, es 3 de octubre, no, 2 de octubre. Estamos a 2 de octubre. El mes de octubre trae muchas reflexiones contrapuestas, algunas de ellas. Una de ellas es el problema del encuentro de 2 mundos, de la conquista, de la barbarie, todo lo que queramos ponerle y demás. Yo siempre me he quedado con una idea, 2 ideas muy importantes. 1492, además hay que tener en cuenta que 1492 es el encuentro de 2 mundos y la expulsión de estos 2 mundos.
En el 2 de enero de 1492 fueron expulsados los musulmanes de España, de la península ibérica, después de 700 años. O sea, se acaba una cultura. Se les echaron, pues nunca se fueron. Eso es otra historia. Entonces, el 31 de marzo de 1492 son expulsados los judíos de la península ibérica. Y el 12 de octubre hay el encuentro de los mundos. Unos le dicen conquista, otros le dicen oprobio. Yo prefiero decir el encuentro de dos mundos. Pero entonces, dos mundos que traían cada uno de ellos su carga emocional y su carga religiosa. Es también los 529 años de la llegada del Evangelio al continente americano. Y la llegada del Evangelio supuso un cambio radical y total de las formas de ser, de estar, de vivir en el mundo de los habitantes de este continente y de los habitantes del continente europeo que venían para acá. Un diálogo que todavía no se ha iniciado en profundidad y que cuando se ha iniciado se ha roto y demás. Por eso, cuando celebramos el mes de octubre, yo prefiero celebrar el día del encuentro, el año del encuentro, con sus luces y con sus sombras. Yo no quiero redimir a nadie ahora. Los españoles fueron tan sinvergüenzas como los ingleses, de otra manera, pero no dejaron de ser sinvergüenzas, igual que los portugueses, igual que los ingleses, igual que los alemanes, los pocos que vinieron, igual que algunos franceses, algunas colonias francesas y demás. No es cuestión de juzgar que si mataron al indio, que si mataron a la India, que si hicieron esto, que si hicieron otro. Fue una marcha de la historia, un hecho histórico, pero sobre todo el comienzo de un nuevo mundo en el cual los valores del Evangelio tenían que primar. Fíjense que durante los 50 primeros años tenían prohibida la llegada a América de los que no fueran órdenes religiosas pobres, órdenes religiosas de servicio a la comunidad. Por eso la evangelización en un primer momento corre por cuenta de los dominicos, los franciscanos, los mercedarios, esas tres grandes órdenes religiosas. Los dominicos son los que hacen la predicación de ladrar la palabra del Señor, dominicanes. Los dominicos. Los franciscanos es el hermano pobre, el hermano simple, el gato sí, por así decir. Y los mercedarios es una congregación que se dedica a atender a los presos, a comprar a los presos que estaban cautivos, vendidos como esclavos. Ese servicio. Por eso en un primer momento llega la caridad y llega la educación. En los primeros 50 años tenemos 3 universidades en el continente: San Marcos de Lima, Santo Domingo de Guzmán y el Estudio General de los Dominicos. Pues se quería construir un mundo nuevo. Entonces, un mundo nuevo a través del Evangelio. Ahora estamos nosotros en una situación de pandemia, en una situación de nueva civilización. Tengan por supuesto que la pandemia va a traer cambios radicales en la civilización que estamos viviendo. En la civilización ya no universal, sino unida entera a todo el mundo. Por eso, nosotros hemos recibido el Evangelio. ¿Qué responsabilidad tenemos de que el Evangelio siga adelante? Toda. Ahora no es cuestión de decir que si fueron sinvergüenzas, si no fueron sinvergüenzas. Es decir, he recibido el Evangelio, he recibido una tradición que a nivel de estos mitos nos recuerda San Pablo. Que hemos recibido el Evangelio. ¿Qué hacemos por predicar el Evangelio? ¿Qué hacemos por vivir el Evangelio? ¿Qué hacemos por ser testigos del Evangelio? El Concilio Vaticano II nos marca las pautas de cómo debemos hacer. De escuchar a Dios, celebrar nuestra fe, escuchando a Dios, sufriendo luz de las gentes y estando pendientes a las alegrías y a las esperanzas, a las penas y las tristezas de la humanidad, porque nada humano nos debe de ser ajenos. Que hemos comenzado este mes con esperanza, con ilusión, con alegría, protegidos por María, la Madre del Santo Rosario. El 7 de octubre es la festividad del Santo Rosario. Pidamos a María que nos haga testigos, que demos gracias a Dios por la llegada del Evangelio a nuestra tierra y que nos haga ser transmisores de esa fe. Una fe en Jesús de Nazaret es una fe de esperanza, de amor y de alegría. Y más nada, ya estamos pasando de fecha, estamos ya prácticamente, faltan 20 segundos para concluir nuestra tertulia. Nos vemos en 2 semanas, si Dios permite. Cualquier duda, cualquier problema, llámenos por teléfono.
Y la primera oración que se rezó en esta tierra, en este continente, fue el Padre Nuestro. Y la segunda oración fue la Ave María. Colón traía a la Virgen de Belén en su barco y la Santísima Virgen fue predicada por los padres dominicos, los dominicanes, que ladraban a Dios para que lo fuéramos conociendo. Por eso terminamos con la oración que Jesús nos enseñó.